En el presente video veremos fuerza magnética sobre carga eléctrica y sobre corriente eléctrica, pero antes de entrar a estos temas necesitamos hacer una introducción al fenómeno del magnetismo y al campo magnético. Al hablar del magnetismo, lo primero que se viene a la mente son los imanes. Un imán es todo aquel material o cuerpo que goza de dos propiedades: atrae al hierro y se orienta en una dirección geográfica norte-sur aproximadamente cuando se le deja oscilar libremente mediante un eje vertical. Al colocar un trozo de fierro cerca de una de estas piedras, este adquiere sus mismas propiedades, es decir, se imanta. Además, todo imán puede perder sus propiedades magnéticas si se les somete a altas temperaturas. Los imanes naturales son aquellos que, debido a su ordenamiento molecular, gozan de propiedades magnéticas. Un imán natural es un óxido ferroso férrico, también llamado magnetita. Este óxido abunda en el Asia Menor, en especial en la región de Magnesia, de ahí el nombre de magnetismo. Estos imanes se atraen entre sí y atraen a pequeños trozos de algunos metales, como el hierro, no así de otros, como oro o plata. Por otra parte, los imanes artificiales son aquellos que adquieren propiedades magnéticas debido a una causa externa. Los ejemplos más comunes de este tipo de imanes son acercar el imán natural a la barra de hierro, que es lo que se conoce como inducción, frotar una barra de hierro con un imán natural en una misma dirección, que es lo que se conoce como contacto, y enrollar en una barra metálica un alambre de cobre por donde se haga circular corriente eléctrica, que es lo que se conoce como electroimán. Aquí se muestra una configuración en la cual se ve un electroimán que se puede diseñar de manera simple en casa, con un clavo, un alambre de cobre y una batería. Los imanes tienen polos magnéticos, que son las zonas donde el magnetismo se manifiesta con mayor intensidad. Se denominan polo norte y polo sur. Polo norte y polo sur. Tal como se ilustra en esta figura, los polos iguales se repelen. Si se acercan dos polos norte o dos polos sur de dos imanes diferentes, va a surgir una fuerza de repulsión entre ellos. Y por otra parte, los polos diferentes se atraen. Si se acerca un polo norte de un imán con un polo sur de otro imán, va a surgir una fuerza de atracción entre ellos. Otra de las características relevantes en torno a los polos magnéticos de un imán es su inseparabilidad. No existe, o al menos no se conoce hasta ahora, la forma de aislar un polo norte de un polo sur. Los polos magnéticos siempre aparecen en pares de signos opuestos, uno norte y otro sur. Si se divide un imán en dos partes, no queda un polo magnético en cada una, sino que se generan nuevos polos de manera que cada una de las partes tenga un polo norte y un polo sur. La Tierra se comporta como un verdadero imán. Tal como se aprecia en la figura, el polo norte geográfico está muy cerca del polo sur magnético y el polo sur geográfico está muy cerca del polo norte magnético. La diferencia entre los ejes geográfico y magnético es de aproximadamente 11 grados. La existencia de este campo magnético terrestre permite el funcionamiento de la brújula, que consiste en una aguja imantada que puede oscilar libremente en un eje vertical. Cuando se deja oscilar libremente esta aguja, esta, salvo en zonas con peculiaridades en el campo magnético terrestre o cerca de un campo magnético externo fuerte, se orienta en una dirección norte-sur, lo que entrega información útil para orientarse geográficamente. Tal como en el caso del campo eléctrico, se puede ilustrar el campo magnético a través del uso de líneas de fuerza. Tal como se ilustra en la figura, en un imán, las líneas parten del polo norte y terminan en el polo sur y tienen dirección norte-sur formando espiras cerradas. La tangente a cualquier punto de la línea da la dirección del campo magnético en ese punto. Tal como en el caso del campo eléctrico, el número de líneas que cruza cualquier área da una medida de la magnitud del campo magnético. Dos líneas de fuerza de un mismo campo nunca se cortan, y si las líneas de fuerza tienen una separación uniforme, entonces la intensidad de campo es uniforme. Tal como se ilustra en esta figura, las líneas de campo magnéticos parten del polo norte y llegan al polo sur. Si se enfrentan dos polos norte, las líneas salen de los dos polos hacia el infinito. Si se enfrentan dos polos sur, las líneas llegan a los dos polos desde el infinito. Si se enfrentan un polo norte con un polo sur, las líneas parten del primero y llegan al segundo. A continuación, definiremos más rigurosamente el concepto de campo magnético. Si colocamos una brújula alrededor de un imán, tal como se ilustra en la figura, veremos que la aguja de esta se orienta en la dirección del campo magnético de aquella. El sentido del vector campo magnético será aquel en que apunte el polo norte de la aguja. En el sistema MKS, la unidad para el campo magnético es el Tesla, donde un Tesla se puede expresar como un newton dividido en ampere por metro o un newton dividido en coulomb por metro partido por segundo. En un inicio, resulta tentador definir el campo magnético en términos estrictamente análogos con el campo eléctrico, en donde una carga magnética daría origen al campo magnético, el que a su vez interactúa con otra carga magnética generándose una fuerza sobre esta. Sin embargo, las cargas magnéticas individuales o monopolos magnéticos o no existen o no han sido descubiertos hasta la fecha o son sumamente raros. Por ello, resulta más útil plantear la analogía en términos de cargas eléctricas en movimiento, es decir, una corriente eléctrica que genera un campo magnético que interactúa con otra corriente eléctrica. Ahora vamos a hablar del producto Cruz y la regla de la mano derecha. Tal como se aprecia en las ecuaciones de fuerza magnética sobre carga y corriente y la ley de Biot-Savart, que explicaremos más adelante, en todas ellas aparece un producto Cruz vectorial. En este contexto se suele usar la llamada regla de la mano derecha para determinar la dirección de cada producto Cruz. La regla de la mano derecha es una regla mnemotécnica que resulta de utilidad para orientarse, pero que no sirve como argumento formal para determinar la dirección de un vector. Aquí se muestra el trasfondo matemático de la regla de la mano derecha.
En el sistema de referencia mostrado con el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Además necesitamos definir los vectores saliente y entrante. Para ello considere las figuras en las que un observador mira de frente un plano. Un vector perpendicular al plano que sale de este y se dirige desde el plano hacia el observador se denomina saliente y se representa con un punto encerrado en una circunferencia. Un vector perpendicular al plano que entra a este y se dirige desde el observador hacia el plano se denomina entrante y se representa con una cruz encerrada en una circunferencia. En el sistema de referencia, el eje Z positivo tiene dirección saliente, por lo que el eje Z negativo tiene dirección entrante. Para el sistema de referencia descrito, son válidos los siguientes productos cruz entre vectores unitarios. Y tongo cruz y tongo igual a J tongo cruz J tongo igual a K tongo cruz K tongo es igual a 0. En tanto, I cruz J igual a menos J cruz I igual a K tongo, J cruz K es igual a menos K cruz J es igual a I tongo, y K cruz I igual a menos I cruz K tongo igual a J tongo. A partir del uso de estos vectores uno puede determinar la dirección de los productos cruz. Eso lo vamos a ver a medida que trabajemos en los ejercicios. Finalmente veremos algunas conclusiones útiles que podemos sacar con las consideraciones vistas. Considera una línea de corriente vista desde el área de sección transversal del conductor a través de la cual fluye, que es este caso de acá. Si la corriente tiene dirección saliente, las líneas de campo magnético alrededor de ella tienen flechas en sentido antihorario, contrario a las manecillas de reloj. Si la corriente tiene dirección entrante, las líneas de campo magnético alrededor de ella tienen flechas en sentido horario, a favor de las manecillas de reloj. Por otra parte, considera un anillo conductor a través del cual fluye corriente. Si la corriente a través del anillo fluye en sentido antihorario, las líneas de campo magnético en el interior del anillo tienen dirección saliente. Si la corriente a través del anillo fluye en sentido horario, las líneas de campo magnético en el interior del anillo tienen dirección entrante. En este mapa veremos todo lo referente a fuerzas magnéticas sobre carga eléctrica y corriente eléctrica. Considera una carga Q que se mueve con velocidad V en una zona de campo magnético uniforme B. La fuerza magnética sobre la carga Q se define como Q multiplicado por el producto cruz entre los vectores velocidad y campo magnético. La magnitud de esta fuerza es igual al producto de el valor absoluto de la carga, la magnitud del vector velocidad, la magnitud del vector campo magnético y el seno del ángulo θ, que se define como el ángulo mínimo entre los vectores velocidad y campo magnético, cuyo valor está entre 0 y 180 grados. Así, el vector fuerza magnética es perpendicular al vector velocidad y su magnitud es directamente proporcional a la magnitud de la velocidad. El vector fuerza magnética es perpendicular al vector campo magnético y su magnitud es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético. El vector fuerza magnética es directamente proporcional al seno del ángulo θ. La magnitud de la fuerza magnética es nula para ángulo θ igual a 0 y θ igual a 180 grados y tendrá valor máximo para θ igual 90 grados, caso velocidad perpendicular al campo magnético. Finalmente, la magnitud de la fuerza magnética es directamente proporcional al valor absoluto de la carga Q. Además, el vector fuerza magnética invierte su dirección cuando Q cambia de signo. Ahora considera una carga Q que se mueve con velocidad V en medio de una zona con campo eléctrico E y campo magnético B. La fuerza neta sobre la carga es la suma de la fuerza eléctrica Q por E y la fuerza magnética descrita anteriormente. Esto se denomina ley de Lorentz. La fuerza eléctrica actúa sobre la carga independiente de si está en reposo o en movimiento. Por el contrario, dada su dependencia de la velocidad de la carga, la fuerza magnética actúa sobre la carga solamente si está en movimiento. Una carga en reposo no sufre fuerza magnética. Una aplicación clásica de la fuerza magnética sobre carga es el caso de las cargas circulantes. Considere una carga Q con velocidad constante V que se mueve en una zona de campo magnético uniforme B, tal que los vectores velocidad y campo magnético son perpendiculares. En estas condiciones, la carga se moverá siguiendo una trayectoria circular de radio R, realizando un movimiento circular uniforme con periodo constante, donde la fuerza magnética sobre la carga proporciona la fuerza centrípeta que permite este movimiento. A partir de esto se pueden determinar las expresiones para el radio R, la frecuencia angular omega, la frecuencia F y el periodo T del movimiento de la carga. Se puede demostrar planteando la ecuación del segundo principio de Newton considerando fuerza centrípeta igual a fuerza magnética y llegar a que el radio de giro es igual a la masa por la velocidad partido por la magnitud de la carga por campo magnético, que la frecuencia angular es la magnitud de la carga por el campo magnético partido por la masa y que la frecuencia en Hertz o frecuencia ciclotrón, que se suele llamar, es igual a la magnitud de la carga por el campo magnético partido por 2 por pi por la masa. Esto va a ser demostrado en el desarrollo de los ejercicios. Finalmente, consideraremos el caso de una fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Si un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre cargas en movimiento, la ejerce sobre la corriente formada por estas cargas y en consecuencia la ejerce sobre el conductor por el cual fluye dicha corriente. En las figuras se aprecia claramente este fenómeno. En la figura A, si no fluye corriente en el conductor, no hay campo magnético, el campo magnético es paralelo o antiparalelo a la corriente, no hay fuerza lateral. En la figura B, como fluye corriente en el conductor, el campo magnético ejerce fuerza lateral sobre el conductor. En la figura C, se muestra que si se invierte la corriente o se invierte la dirección del campo magnético, se invierte la dirección de la fuerza lateral. Si se invierte en ambas direcciones a la vez, se mantiene la dirección de la fuerza lateral. La expresión de la fuerza magnética F
de un campo magnético B sobre una corriente I que fluye a través de un conductor recto de longitud L es I por el producto cruz del vector L por el vector B. El vector L o vector longitud es un vector cuya magnitud es L y cuya dirección es la dirección de la corriente. La magnitud de esta fuerza es igual al producto de la corriente I, la longitud L, la magnitud del vector campo magnético y el seno del ángulo θ, que se define como el ángulo mínimo entre los vectores longitud y campo magnético, cuyo valor está entre 0 y 180 grados. La magnitud de la fuerza magnética es nula para ángulo θ igual a 0 y θ igual a 180 grados y tendrá valor máximo para θ igual a 90 grados, caso de dirección de la corriente perpendicular al campo magnético. En este último caso, la magnitud pasaría a ser igual a I por L por B, que sería este caso de acá. Finalmente, para conductores no rectos y o campos magnéticos no uniformes, se puede dividir el conductor en elementos de corriente ds, calcular una diferencial de fuerza df e integrar en toda la extensión del conductor, haciendo las consideraciones vectoriales necesarias. Y con esto terminamos el presente video.